Capítulo X, aires de renovación en los inicios de la Edad Contemporánea. 1. Visión de conjunto de la Edad Contemporánea. La época contemporánea plantea problemas especiales a cualquier historiador, debidos a la proximidad con los hechos históricos y al enorme aumento de la documentación disponible, dificultades mayores todavía en el siglo XX que en el XIX. Lo mismo ocurre en la historia de la espiritualidad, con matices acordes con su propia naturaleza. Si siempre es difícil valorar la importancia y el influjo en el interior de las almas cristianas de determinadas personas, ideas o movimientos, mucho más cuando el tiempo transcurrido desde esas iniciativas es todavía poco. Más en concreto, ya que nuestra historia está siguiendo particularmente la estela de los santos, la mayoría de las beatificaciones y canonizaciones que se están realizando ahora corresponden precisamente a personas que han vivido en esos 2 siglos. Está más que comprobado históricamente que una canonización no es un punto de llegada, sino más bien de partida. El influjo de muchos fundadores, maestros, modelos, etc., se ha disparado, habitualmente a raíz de su canonización. No sabemos, por tanto, hasta dónde puede llegar la importancia histórica de personas que ahora apenas son suficientemente valoradas. Por su parte, también ha habido instituciones cuya mayor expansión apostólica ha sucedido muchos años después de su fundación, o ideas e iniciativas que han estado un largo tiempo larvadas, antes de manifestar toda su fuerza vivificadora en la vida espiritual cristiana. Es probable, en efecto, que aspectos históricos de la época contemporánea que ahora pasan desapercibidos a los estudiosos sean con el tiempo mucho más importantes. De todas formas, si tenemos, en bastantes casos, suficiente perspectiva para intentar una aproximación más o menos acertada a estos 2 siglos. Me atrevo a repetir una idea de la introducción: todos los que aquí están, son, aunque no todos los que son, están. El siglo XIX, en particular, marco temporal aproximado de este capítulo, fue una etapa de progresivo crecimiento en la vida espiritual de la Iglesia, en contraste y lucha, al mismo tiempo, con una progresiva descristianización de muchos ámbitos culturales y sociales. En los primeros decenios, ese crecimiento fue sobre todo activo: revitalización de las órdenes religiosas, nuevas fundaciones, avance de las misiones, mayor movilización apostólica de los cristianos. Después, mientras esa proliferación de iniciativas prácticas todavía crecía más, y lo siguió haciendo en el siglo XX, se produjo también una nueva floración de doctrina espiritual, que adquirió pronto gran hondura, fuerza y originalidad, dando contenido y asentando esas iniciativas prácticas, revitalizando la literatura espiritual y dando pie también a un renacimiento de la teología espiritual que, ya en los inicios del siglo XX, alcanzó su merecido estatuto y lugar científico en el seno de la teología, y un creciente prestigio hasta nuestros días. Al principio de este periodo quizá predominó una cierta nostalgia del pasado, y el deseo de recuperar buena parte del terreno perdido, agudizado todo ello por el influjo de las ideas románticas, pero, poco a poco, fue creciendo el acercamiento de las iniciativas espirituales cristianas al mundo contemporáneo, acompañado de un rejuvenecimiento de las ilusiones espirituales y apostólicas. De hecho, ambas tendencias convivieron mucho tiempo, hasta avanzado el siglo XX, y no siempre bien equilibradas: exceso de tradicionalismo, por una parte, o novedades algo desbocadas, por otra, más lo primero, en el XIX, y lo segundo, en el XX. Sin embargo, las figuras realmente influyentes y decisivas fueron, como siempre, las más equilibradas, con originalidad, pero bien ancladas en la tradición. El liberalismo, el creciente laicismo en la sociedad, las nuevas formas de ateísmo, el socialismo y el marxismo crearon nuevos y serios problemas a esa recuperación espiritual del cristianismo. En algunos casos hubo asimilaciones confusas de esas nuevas tendencias filosóficas, culturales y sociales, pero, en general, todo eso se planteó cada vez más como un reto atractivo para el apostolado, buscando recristianizar esos ambientes, más que protegerse frente a ellos. En particular, dichos retos llevaron a una renovación profunda de la vida religiosa y sacerdotal, con un gran florecimiento de vocaciones, y también a la progresiva incorporación del laicado al apostolado de la Iglesia en muy diferentes ámbitos, con frutos también de una incipiente espiritualidad de corte más secular, anticipo de su florecimiento en el siglo XX. A lo largo del siglo XIX todavía se aprecian sensiblemente las graves herencias del periodo anterior. En particular, el influjo del jansenismo se nota en la frecuente tendencia a una predicación tremendista,
muy centrada en el pecado y sus consecuencias, los novísimos presentados de forma impactante, la insistencia en prácticas penitenciales rigurosas, etc. Fue el acento predominante también en muchos libros de espiritualidad, tandas de ejercicios espirituales o misiones populares, aunque fue apareciendo, poco a poco, un tono más optimista, impulsado por algunos de los santos y autores que iré mencionando. Se tendía también a subrayar lo moralizante y lo sentimental. A la enseñanza espiritual le faltaba hondura teológica y vuelos altos, verdaderos horizontes de santidad, amor, espíritu contemplativo, etc. También primaba un cierto individualismo en la piedad. Muchas de las figuras de la época, aunque más abundantes que en el siglo anterior, carecieron del arrastre sobrenatural de los santos de los siglos XVI y XVII, por ejemplo, aunque la suma de muchos esfuerzos fue dando progresivamente su fruto. Sin embargo, al final del siglo, la mayoría de esas lacras negativas de la espiritualidad cristiana recibieron el golpe de gracia de manos de la más reciente y joven doctora de la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, auténtico prototipo del mejor espíritu renovador e ilusionante de los caminos de la santidad cristiana, y que vino a ser, a la vez, corona del renacimiento decimonónico y pilar de las nuevas renovaciones del siglo XX. 2. Restauración y nuevas fundaciones en la vida religiosa. La supresión de las órdenes religiosas en Francia durante la Revolución fue un duro golpe para toda la vida religiosa en general, ya que aquel país marchaba entonces a la cabeza de la espiritualidad católica, y lo que allí sucedía, bueno o malo, repercutía inmediatamente en toda Europa y en los países de misión, íntimamente ligados a las metrópolis. Pero a lo largo del siglo XIX todas las grandes órdenes religiosas clásicas resurgieron en Francia y en el resto del mundo con renovado vigor. Fue significativa, en este sentido, la figura de Henry Dominique Lacourdir, 1802 a 1861, restaurador de los dominicos en Francia, gran orador, y de una influyente actividad en la cultura y la vida social, ya desde antes de su ingreso en la orden de predicadores. De su producción escrita destacan las conferencias, cartas a los jóvenes y una vida de Santo Domingo. Su espiritualidad mantiene contacto con la salesiana y con la escuela berulliana, además de los rasgos propiamente dominicos. Tuvo notable influjo, en particular, en la juventud de la época. Los jesuitas, por su parte, vivieron en estos años casi una segunda fundación, ya que en su caso la supresión de la orden había sido casi total, con numerosas vicisitudes muy duras y dolorosas. Pero su notable influjo en la vida de la Iglesia volvió pronto a alcanzar las cotas de siglos anteriores, e incluso mayores. Ellos están detrás de bastantes de las iniciativas a las que iremos haciendo referencia, incluidas nuevas fundaciones religiosas que se inspiraron, en gran medida, en el espíritu y las constituciones de la Compañía. La renovación de los benedictinos, por su parte, estuvo íntimamente ligada a los inicios del llamado movimiento litúrgico, uno de los fenómenos más importantes de toda la historia contemporánea de la Iglesia. En estos primeros pasos destacó la figura de don Próspero Guéranger, 1805 a 1875, con sus monjes de Solesmes. Él fue el iniciador del año litúrgico, extensa y rica obra, clave en la difusión del movimiento litúrgico, y escribió, también, las instituciones litúrgicas, conferencias sobre la vida cristiana, etc. El movimiento litúrgico ha sido muy fructífero en multitud de aspectos de la vida de la Iglesia y de la teología. Para la vida espiritual supuso un progresivo y notable enriquecimiento, al acercar cada vez más la piedad personal a su fuente litúrgica, revitalizar el aprovechamiento espiritual de la práctica sacramental y las celebraciones litúrgicas, involucrar mucho más a los fieles en ellas, ayudar a redescubrir la hondura teológico-espiritual de la liturgia, etc. Aunque este movimiento fue abarcando cada vez a más personas e instituciones variadas, los benedictinos continuaron siendo el motor principal y punto de referencia imprescindible del mismo, hasta la misma última reforma conciliar. No podemos detenernos en todas las historias particulares, pero la renovación alcanzó con gran fuerza y eficacia a la práctica totalidad de las órdenes y congregaciones clásicas, monásticas, mendicantes, clérigos regulares, etc. No obstante, el florecimiento de la vida religiosa a lo largo del siglo XIX fue especialmente llamativo en cuanto a las numerosas nuevas fundaciones de congregaciones, masculinas y femeninas, dedicadas a la enseñanza, las misiones y las obras de caridad, aunque no faltaron tampoco otras fundaciones de rasgos más contemplativos, como las centradas en la adoración eucarística.
Un buen número de esas nuevas fundaciones tuvieron su inicio también en Francia. Solo algunas de ellas alcanzaron una extensión comparable a las órdenes y congregaciones más veteranas, pero todas ocuparon su lugar en la renovación de la vida cristiana. Además, como hemos dicho, el ritmo fundacional de este tipo de instituciones aún creció más en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX. Quizá la figura más importante de esta renovación religiosa, y uno de los santos más populares e influyentes del siglo XIX fue San Juan Bosco, 1815 a 1888, fundador de los salesianos, la congregación más extendida de las fundadas en este periodo, junto a su rama femenina, las Hijas de María Auxiliadora, y todo su importante entorno, como los cooperadores salesianos. La producción escrita de Don Bosco fue también abundante e influyente, aunque mucho más en el terreno pedagógico que en el espiritual. Para San Juan Bosco, la dependencia de San Francisco Sales es querida y expresa hasta en el nombre de su fundación. Su enseñanza y su actividad revitalizó, en efecto, la original preocupación del Santo Obispo de Ginebra por la formación de los cristianos corrientes, aplicándola, en particular, a la juventud y a las clases sociales más necesitadas, y procurando unir la formación humana y profesional con la formación doctrinal y la piedad. Don Bosco es un pionero en estas tareas, que pronto llegaron a ser predominantes en la vida de toda la Iglesia contemporánea. Su apostolado con la juventud destaca los valores de la alegría y el optimismo, y la dedicación al trabajo, visto con un profundo sentido cristiano y muy unido a la vida de oración. Fue también promotor de la piedad eucarística y de la devoción a la Virgen, sobre todo en su advocación de María Auxiliadora. Pedagógicamente, propició métodos más centrados en la promoción de las virtudes humanas y cristianas, y en saber anticiparse y prevenir los problemas y dificultades que pueden encontrar los niños y los jóvenes. Sin salir de Italia podemos recordar, entre otros fundadores, a San José Benito Cotolengo, 1786 a 1842, y su pequeña Casa de la Divina Providencia, dirigida a la atención de los enfermos más difíciles y, con frecuencia, claramente marginados por la sociedad de entonces, enfermos psíquicos graves, inválidos, sordomudos, etc., y a Santa Magdalena de Canosa, 1774 a 1835, fundadora de las Hijas de la Caridad Canosianas, también dedicadas a los enfermos marginados, niñas abandonadas, formación de maestras y catequistas, etc. Aunque no fue fundador, alcanzó una gran popularidad el joven novicio pasionista San Gabriel de la Dolorosa, 1838 a 1862, propuesto como modelo para la juventud. De los numerosos fundadores franceses podemos destacar a San Eugenio de Massanad, 1782 a 1861, obispo de Marsella y cardenal, y sus oblatos de María Inmaculada, dedicados a las misiones populares y en el extranjero, Santa Magdalena Sofía Barat, 1779 a 1865, y las Damas del Sagrado Corazón, con numerosas escuelas de niñas, San Marcelino Champagnat, 1789 a 1840, fundador de los Hermanos Maristas, también muy importantes en la enseñanza, San Pedro Julián Eymad, 1811 a 1868, iniciador de la congregación del Santísimo Sacramento y otras iniciativas para la difusión de la comunión frecuente y la devoción a la Eucaristía, el beato Guillermo José Chamineid, 1761 a 1850, fundador de los Marianistas y las Hijas de María Inmaculada, etc. En España también hubo fundaciones importantes y figuras de renombre. Destaca, sobre todo, San Antonio María Claret, 1807 a 1870, fundador de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, predicador de misiones populares, arzobispo de Santiago de Cuba, confesor de Isabel II, y divulgador de la doctrina y la piedad cristiana a través de multitud de iniciativas editoriales de gran proyección popular. Entre sus numerosos escritos podemos citar su autobiografía, Sermones de Misión, Camino recto y seguro para llegar al cielo, El amante de Jesucristo, Maná del cristiano, La devoción del Santísimo Rosario, etc. Fue difusor, en particular, de la devoción al corazón de María. Junto a él, podemos mencionar a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, 1809 a 1865, fundadora de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, dedicadas tanto a la adoración eucarística como a la atención de niñas pobres y abandonadas,
y con escritos místicos autobiográficos muy interesantes, Santa Joaquina Vedruna, 1783 a 1854, y sus Carmelitas de la Caridad, para la educación de la juventud y el cuidado de los enfermos, Santa Soledad Torres Acosta, 1826 a 1887. Fundadora de la Congregación de las Siervas de María Ministras de los Enfermos, San Enrique de Usó, 1840-1896, de espiritualidad fuertemente teresiana, fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, dedicada a la enseñanza, Santa Vicenta María López Vicuña, 1847 a 1890, fundadora de las Hermanas del Servicio Doméstico, Hijas de María Inmaculada, original iniciativa para promocionar uno de los empleos más importantes y menos valorados socialmente, etc. En Centroeuropa tampoco faltaron fundaciones religiosas importantes, como la Sociedad del Verbo Divino, muy extendida en tierras de misión, iniciada por San Arnaldo Jansan, 1837 a 1909, junto a las misioneras Siervas del Espíritu Santo y a las Siervas del Espíritu Santo de la Adoración Perpetua. Característica de esta época fue también la notable ampliación geográfica de estas iniciativas. En efecto, empezó a haber ya fundaciones de origen no europeo. Es el caso, por ejemplo, de las Hermanas de la Caridad de San José, fundadas en Estados Unidos por Santa Elizabeth Ann Bailey, 1774 a 1821, episcopaliana conversa. Por otra parte, como comprobamos a través de algunos de estos ejemplos de fundaciones, las misiones fueron uno de los motores de la espiritualidad de la época y, a la vez, uno de los grandes frutos de ese renacimiento. Más en concreto, en Latinoamérica creció la penetración religiosa en los lugares menos cristianizados, pero surgieron también importantes dificultades, paralelas a las de Europa, con motivo del liberalismo anticlerical predominante en las clases pudientes de muchos lugares. Entre los santos religiosos que estuvieron detrás de esa tarea evangelizadora americana podemos recordar, al menos, al agustino San Ezequiel Moreno, 1848 a 1906, obispo de Pasto, en Colombia, y que también pasó un tiempo en Filipinas. África fue el continente más beneficiado por el notable afán misionero decimonónico. Figura emblemática de esa labor es, por ejemplo, San Daniel Comboni, 1831 a 1881, obispo vicario de África Central, y fundador de los misioneros combonianos. El joven cristianismo africano se vio también bendecido por la palma del martirio, como es el caso de los mártires de Uganda, San Carlos Lubanga y compañeros, 1855 a 1857. En Asia la evangelización fue más lenta y difícil, pero firme, con numerosos ejemplos de santidad martirial como el grupo coreano de San Andrés Kim y sus compañeros, muertos en distintos momentos del siglo, el de los vietnamitas recientemente canonizados por Juan Pablo II, también distribuidos a lo largo de todo el siglo, o varios grupos de mártires chinos también beatificados ya. No se quedó atrás la evangelización de Oceanía, donde murió mártir, por ejemplo, San Pedro Chanel, 1803 a 1841, padre marista, patrono del continente. No faltaron tampoco varios grupos de mártires en tierras de Oriente Próximo, dominadas por el Islam, donde encontramos también dos insignes representantes de la vida religiosa contemplativa, San Charbel Maglouf, 1828 a 1898, monje maronita en el Líbano, y la Beata María de Jesús Crucificado, 1846 a 1878, fundadora del Carmelo de Belén. 3. La espiritualidad sacerdotal. En el siglo XIX asistimos también a un resurgimiento de la espiritualidad sacerdotal, sobre todo a una mayor preocupación por dar al clero una formación y una vida espiritual acordes con su estado. Aunque la doctrina enseñada y la práctica vivida por muchos sacerdotes siguieran, con frecuencia, dependiendo mucho de la espiritualidad religiosa, se preparó en esta época el terreno para un planteamiento más propiamente sacerdotal, aprovechando las enseñanzas anteriores de San Juan de Ávila o la escuela berulliana. En esa revitalización fue decisiva la figura del santo cura de Ars, San Juan Bautista María Baiani, 1786 a 1859, quien, con su vida, su intensísima tarea pastoral y su fama, mostró cómo alcanzar en la práctica la santidad a través de la actividad ordinaria propia del ministerio sacerdotal, celebración de la Santa Misa, administración de la penitencia, predicación, catequesis, etc. Es decir, una heroica entrega pastoral a su grey y a todos los que se acercaban a él,
unida a una intensa vida de oración y penitencia. Sus sermones y máximas, por lo demás, contienen enseñanzas de gran hondura y piedad. Para entender lo que significó su ejemplo, es importante tener en cuenta la condición de cura de pueblo, del santo cura de Ars. En efecto, la imagen más común entonces del sacerdote santo era la de alguien piadoso y apostólico, desde luego, pero perteneciente al clero alto, con dotes intelectuales, con tareas pastorales de renombre, en la corte, o en ciudades importantes, muy bien relacionado socialmente, y que con frecuencia alcanzaba el episcopado. San Juan Bautista Bahiani rompió ese esquema, y mostró con su ejemplo dónde está la esencia de la verdadera santidad vivida en el ministerio sacerdotal, independientemente de las condiciones humanas y sociales en las que se desempeñe. La reflexión teológico-espiritual posterior, recuperando también enseñanzas clásicas, fue consolidando estas ideas, universalizando así las posibilidades de santificación del clero. Otros notables impulsores de la vida espiritual del clero diocesano en esta época fueron, San José Cafasou, 1811 a 1860, amigo de Don Bosco, que trabajó también en Turín con gran celo pastoral y una interesante producción escrita, en la que destacan sus ejercicios espirituales al clero y sus misiones populares, y el beato Antonio Cheverier, 1826 a 1879, sacerdote en Lyon, autor de El sacerdote según el Evangelio, en el que propone una espiritualidad sacerdotal centrada en el modelo del propio Jesucristo y en la Eucaristía. Fue también un gran catequista de niños pobres y abandonados. También queremos citar a Monseñor Charles Gay, 1816 a 1892, formado en San Sulpicio y relacionado con la Acour de Ir, buen predicador y director de almas, obispo auxiliar de París, prolífico escritor espiritual, con buena base teológica y muy en la línea berulliana, vida y virtudes cristianas, elevaciones sobre la vida y doctrina de Jesucristo, conferencias sobre los misterios del Rosario, y a Enrique Choumant, 1838 a 1896, fundador de la Sociedad de Sacerdotes de San Francisco de Sales, institución muy influyente en la espiritualidad sacerdotal de finales del XIX y principios del XX, y autor de los libros de la oración, Direcciones Espirituales de San Francisco de Sales. Apenas parece necesario subrayar su dependencia de la enseñanza del Santo Obispo de Ginebra. También en Estados Unidos encontramos un influyente tratado sobre el sacerdocio, El embajador de Cristo, del cardenal James Gibbons, 1834 a 1921, arzobispo de Baltimore. 4. Literatura espiritual y teología. Entre los fundadores, religiosos y sacerdotes ya mencionados hemos encontrado también buenos escritores, pero lo mejor de la producción espiritual escrita de la época, antes de la aparición de la historia de un alma, se encuentra, a mi juicio, en Inglaterra. En efecto, tras más de 2 siglos de casi total ostracismo, en una dura convivencia con el anglicanismo, el catolicismo inglés resurgió con fuerza en el siglo XIX. En parte, además, fue, gracias, a la Revolución Francesa, que llevó a las Islas Británicas un buen número de sacerdotes y religiosos exiliados que realizaron allí una excelente labor. También contribuyó una fuerte crisis en el seno del anglicanismo, con la reacción consiguiente, que condujo a bastantes figuras de prestigio a un acercamiento a la fe católica. A la cabeza de esa reacción estuvo el famoso movimiento de Oxford. Precisamente entre los anglicanos conversos, y más concretamente entre los pertenecientes al movimiento de Oxford, encontramos esos maestros destacados. En conjunto, la doctrina espiritual de estos autores tiene un marcado acento apologético y se mantiene en la línea ascético-práctica y doctrinal de siglos anteriores, pero es mucho más moderna, en su presentación, sobre todo, más humanista, más cercana a los problemas reales del mundo contemporáneo y en diálogo con él. Su influjo ha sido notable en todo el catolicismo anglosajón contemporáneo, pero también ha alcanzado al resto de la Iglesia. La figura más destacada del grupo, y también el escritor más profundo y sugerente, es el cardenal beato John Henry Newman, 1801-1890. Su libro más conocido es la Apologia pro vita sua, en el que describe el itinerario de su propia conversión, al que hay que añadir, para su enseñanza espiritual, las numerosas homilías y sermones, incluida su época anglicana, las meditaciones y devociones, y buena parte de sus cartas. Fundó además el oratorio inglés, inspirado en el de San Felipe Neri. La enseñanza espiritual de Newman,
muy evangélica y patrística en su inspiración, parte de una profunda comprensión de la cercanía divina al hombre, a través de su providencia, su justicia y su amor, de la mediación de Jesucristo y del papel de la Iglesia y los sacramentos. El camino de la santidad brota, así, como una respuesta a ese amor divino, firmemente asentada en la fe. Newman hace reflexiones particularmente sugerentes y de gran actualidad sobre esta virtud, en contraposición a las concepciones tanto racionalistas como sentimentalistas de muchos de sus contemporáneos. Insiste en el carácter personal de la fe y la adhesión a Jesucristo que conlleva, subraya la actitud de obediencia y abandono propia de la fe viva y sincera, y cómo debe madurar e iluminar todo el quehacer cristiano. También es muy rica la doctrina newmaniana sobre la inhabitación y acción santificadora del Espíritu Santo en el alma, entre muchos otros temas. Menos profundas y sólidas teológicamente, pero mucho más leídas y populares, por su estilo vibrante y piadoso, son las obras de Frederick William Faber, 1814 a 1892, también converso, y también vinculado tanto al movimiento de Oxford como, después de convertido y ordenado, al oratorio de Newman. Sus escritos poseen un notable componente lírico, y están bien asentados en la tradición espiritual, sin que les falte originalidad. Faber se esfuerza, sobre todo, por introducir al lector en la intimidad de la vida y los misterios de Cristo. Sus libros más importantes son, Todo por Jesús, El Creador y la Criatura, Belén, La Preciosa Sangre, Al Pie de la Cruz, El Santísimo Sacramento, Progreso del Alma en la Vida Espiritual, etc. También merece ser mencionado el cardenal Henry Edward Manning, 1832 a 1892, también converso, arzobispo de Westminster y fundador del Instituto Misionero de los Oblatos de San Carlos. Entre sus escritos destaca un libro sobre el sacerdocio que contribuyó a ese renacimiento de la espiritualidad sacerdotal del que ya hemos hablado, El Sacerdocio Eterno. Otros dos importantes libros suyos están centrados en el Espíritu Santo, Misión Temporal del Espíritu Santo, Misión Interior del Espíritu Santo en las Almas. En todo este grupo de autores encontramos, además, un mayor acercamiento entre teología y espiritualidad. Ese acercamiento también se observa entre los grandes teólogos centroeuropeos del siglo, responsables de un decisivo renacimiento de la teología católica. En efecto, la vida espiritual, y sobre todo la mística, cobró mayor interés como materia de estudio científico, y como un complemento necesario para hacer frente al excesivo racionalismo imperante en la teología protestante, muy influyente en círculos católicos. El caso más significativo es el de Johann Joseph von Gorres, 1776 a 1848, y su Mística Cristiana, obra en 4 volúmenes que recoge las lecciones que dio en la Universidad de Múnich. Aunque se detiene, sobre todo, en los fenómenos místicos extraordinarios, da pasos importantes en la búsqueda de una fundamentación tanto filosófica como teológica de la experiencia mística. Entre los varios tratadistas generales de la vida espiritual en este siglo, que continúan la línea de pensamiento marcada por la división entre ascética y mística, se puede citar al sulpiciano Jerome Ribat, 1837-1909, autor de la Mística Divina y la Ascética Cristiana, y al dominico André-Marie Maynard, 1824 a 1904, con su Tratado de la Vida Interior, dividido en 2 volúmenes, Teología Ascética y Teología Mística. De todas formas, en el fondo, me parece más importante la aportación de uno de los más grandes teólogos de la época, Matthias Joseph Scheven, 1835 a 1888. Aunque no aborde temáticamente las cuestiones místicas, sus 2 grandes obras sobre la gracia, naturaleza y gracia, Las maravillas de la gracia divina, son muy valiosas en el desarrollo teológico de los fundamentos de la vida espiritual. También merece ser destacado Beato Antonio Rosmini Servati, 1797 a 1855, en el que el pensamiento filosófico y teológico, rompedor y polémico en su tiempo, está muy unido a fuertes inquietudes espirituales y apostólicas. Fundó 2 instituciones religiosas, el Instituto de la Caridad y las Hermanas de la Divina Providencia, y escribió varios libros de espiritualidad, entre los que destacan Máximas de Perfección Cristiana y Manual del Ejercitante. Uno de los autores de la época más leídos hasta nuestros días es José Tisat, misionero de San Francisco de Sales, más 1894, aunque el famoso tratado La Vida Interior simplificada y reducida a su fundamento lo publicó en nombre de su verdadero autor, un cartujo que probablemente es Francisco de Sales Pollien,
1853 a 1916, y que tiene otras obras interesantes, Cristianismo vivido, La planta de Dios. Si es de Tisat otra obra espiritual muy conocida, El arte de aprovechar nuestras faltas. Finalmente, entre la literatura mística de carácter más experimental, que no faltó tampoco en la época, debemos citar a una autora que ha cobrado inesperada actualidad en los últimos meses con motivo de su beatificación y de la película La Pasión de Cristo, la beata Ana Catalina Emmerich, 1774 a 1824. Religiosa agustina, inválida durante muchos años, estigmatizada y receptora de numerosos dones extraordinarios y revelaciones, alcanzaron popularidad, sobre todo, las relativas a la pasión del Señor, recogidas por escrito en La amarga pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la ayuda del poeta Brenta Anow, que quedó fascinado por su figura. 5. Laicado, apostolado y piedad popular. Otro avance importante que se fue dando a lo largo del siglo XIX fue la progresiva incorporación del laicado a distintas actividades apostólicas de la Iglesia, con la consiguiente mejora también de su formación y su vida de piedad. No se puede hablar propiamente todavía de una verdadera espiritualidad laical, lo que se ofrece, más bien, es una espiritualidad para los laicos, que sigue las líneas marcadas por San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, etc. Tampoco es del todo adecuado hablar de apostolado laical, porque el impulso, organización y dirección provenía, en la mayoría de los casos, de las órdenes religiosas y de la jerarquía, y el espíritu y el estilo propio de la vida consagrada siguió estando muy presente. Pero sí es cierto que la adaptación a las condiciones propias de la vida en el mundo fue mayor, y que cada vez eran más los laicos que se sentían movidos a mejorar su propia vida espiritual y a implicarse más en tareas apostólicas. Todas esas iniciativas contribuyeron a afianzar la conciencia cristiana de muchos fieles en los ámbitos profesionales, culturales, sociales y políticos, y también supusieron un notable impulso a la piedad popular, a la que dotaron, además, de mayor hondura y de prácticas más sólidas que en otras épocas. También vamos encontrando más modelos de santidad reconocida entre los laicos, aunque es ahora cuando están avanzando los procesos de beatificación y canonización de laicos de esa época, y cuando están llegando a los altares. Es el caso, por ejemplo, del beato Frederico Ussanam, 1813-1853, joven abogado francés, que ya a los 20 años puso en marcha las conferencias de San Vicente de Paúl, para encauzar la asistencia voluntaria a los más pobres, institución muy extendida después por todo el mundo. También tuvieron gran influjo y extensión las iniciativas de Pauline Marie Haricot, 1799 a 1862, fundadora de la Asociación para la Propagación de la Fe y de la Unión de la Oración para la Reparación al Sagrado Corazón. Otras iniciativas tienen, como hemos dicho, fundadores religiosos, como la adoración nocturna, iniciada en 1848 por el carmelita descalzo, converso del judaísmo, Hernán Cohen, y el apostolado de la oración, promovido desde 1844 por los padres jesuitas Gautrelet, 1807 a 1886, y Ramiere, 1821 a 1884, iniciativa directamente relacionada con el culto al corazón de Jesús, y cuya revista El Mensajero del Corazón de Jesús, iniciada en 1861, alcanzó tiradas millonarias en numerosos idiomas. Otros ejemplos de santidad reconocida entre los laicos son los de Santa Isabel Canor y Mora, 1774 a 1825, y la beata Ana María Janetti Taigi, 1769 a 1837, ambas esposas y madres de familia numerosa, en un ambiente difícil, modelos de piedad y espíritu de penitencia, de buen hacer en su hogar, y cuya generosidad alcanzó a muchas personas necesitadas material y espiritualmente, más allá de su entorno familiar. Casos distintos, pero muy significativos, son los de dos jóvenes italianos, Santo Domingo Savio, 1842 a 1857, uno de los primeros niños no mártires que alcanzó los altares, muy popular gracias a la biografía escrita por el propio San Juan Bosco, del que fue alumno, y el beato Nunzio Usulpricio, 1817 a 1836, huérfano y pobre, gravemente enfermo, modelo de santificación en el dolor extremo. Otro modelo muy interesante es el de la española beata María Josefa Naval, 1820 a 1893, virgen, pero que no quiso expresamente ser religiosa, y desempeñó una intensa labor apostólica con los jóvenes,
ayudando a su párroco, en obras de caridad, etc. La Beata Narcisa de Jesús, 1832-31869, ecuatoriana, fue una sencilla costurera que también rechazó diversas ofertas para ingresar en congregaciones religiosas, convencida de que Dios la llamaba a santificarse donde se encontraba, con la intensa vida de piedad y penitencia que llevaba. De gran trascendencia para el cristianismo en su tierra, Madagascar, fue la Beata Victoria Rasoa Manarivo, 1848 a 1894, convertida a los 15 años, se casó con el hijo del presidente del gobierno, no cristiano, que le hizo sufrir mucho, pero al que consiguió convertir antes de su muerte. A raíz de una guerra y una violenta persecución, con la expulsión de todos los misioneros católicos, ella se convirtió en el principal soporte de la Iglesia en su país, hasta el punto de que, cuando pudieron regresar los misioneros, encontraron muchos más cristianos y más fuertes en su fe que antes. Respecto a esa piedad popular más sólida y extendida a que hacíamos referencia, podemos decir que se movió en torno a tres ejes fundamentales: el Sagrado Corazón de Jesús, la Eucaristía y la Santísima Virgen María. La devoción al Sagrado Corazón no había cesado de crecer, pero a lo largo de este siglo alcanzó un desarrollo espectacular, que culminó en la consagración del mundo entero realizada por León XIII en 1899. Muchos factores contribuyeron a esa eclosión y forman, a la vez, parte de ella, la mayor difusión de las enseñanzas de Santa Margarita María y los maestros del siglo XVII, el impulso dado por los jesuitas, la aparición de numerosas congregaciones religiosas de nombre y rasgos, corazonistas, la extensión oficial de la fiesta y el culto a la Iglesia Universal, 1865, la consagración de familias, ciudades, países, el primero fue Ecuador, etc. La piedad eucarística se vio, sin duda, beneficiada por el movimiento litúrgico y las congregaciones de adoratrices, junto a iniciativas ya mencionadas como la adoración nocturna, y otras como los congresos eucarísticos, nacionales e internacionales, de gran repercusión a todos los niveles. La piedad mariana, por su parte, se vio fortalecida notablemente por la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, y por las diversas apariciones de la Virgen, sobre todo las de Lourdes, 1858, a Santa Bernadette Soubirous, 1844 a 1879, y la de la Medalla Milagrosa, 1830, a Santa Catalina Laboure, 1806 a 1876, hija de la Caridad. También muchos de los fundadores e instituciones religiosas de la época tuvieron la difusión de la devoción a la Virgen como uno de sus objetivos principales. En torno a María creció también la devoción a San José, nombrado patrono de la Iglesia Universal en 1870, y a la Sagrada Familia. También aumentó la devoción a Jesús Niño y a todo lo relacionado con la pasión del Señor, como las 5 llagas, la preciosísima sangre del Señor, o la advocación mariana de la Dolorosa. Por otra parte, los avances técnicos y el crecimiento del mundo editorial, junto a la progresiva alfabetización de la sociedad, facilitaron un impresionante crecimiento de literatura piadosa sencilla y popular, en forma de devocionarios, novenas, folletos, etc. También tuvo importancia, desde el punto de vista espiritual más popular, el prestigio creciente de la Santa Sede, y el consiguiente amor y veneración de los fieles al Papa. Todos estos son fenómenos y aspectos que se prolongarán y multiplicarán notablemente en los primeros decenios del siglo XX, y algunos de ellos hasta nuestros días, sin quedar eclipsados por otras perspectivas nuevas a las que iremos haciendo referencia. 6. Santa Teresa del Niño Jesús. Pocas personas en la historia de la espiritualidad han contribuido con una renovación tan honda y de tanto alcance como Santa Teresita del Niño Jesús, habiendo pasado, además, tan desapercibida en su corta pero intensa vida. Nació en Alencon el 2 de enero de 1873, en una familia de 9 hermanos, de la que sobrevivieron a los primeros meses tan solo 5 niñas, María, Paulina, Leonia, Celina y la propia Teresa. Sus padres, Celia Guerin y Luis Martín, han sido beatificados recientemente, confirmación del ambiente profundamente cristiano en el que creció y se formó nuestra santa. A la muerte de la madre, 1877, la familia se trasladó a Lisieux, en cuyo colegio de benedictinas estudió Teresa. En 1882 su hermana Paulina, que había sido para ella como una segunda madre, la tercera, fue, a continuación, María, ingresó en el Carmelo,
impresionando fuerte y positivamente a la niña. A los 10 años Teresa contrajo una grave enfermedad de la que fue curada milagrosamente por intercesión de la Virgen. Al año siguiente, la recepción de la primera comunión y de la confirmación supusieron otro gran paso en su precoz camino hacia la santidad. En 1886 también María ingresó en el Carmelo de Lisieux, y Lionia en las Clarisas primero y en la Visitación después. Tras salir de nuevo en 1895, ingresó definitivamente en 1899, el 25-12 de 1886 tuvo lugar, ante un suceso aparentemente insignificante, lo que Teresa llamó su conversión, iniciando su sencillo, pero ágil e imparable itinerario de santidad. Con 14 años, insistió ante el obispo y ante el mismo Papa para conseguir la dispensa oportuna y poder entrar en el Carmelo, logrando hacerlo al fin el 9 de abril de 1888. En 1893 Paulina fue elegida superiora del convento, y Teresa ayudante de la maestra de novicias. Al año siguiente, a la muerte de su padre, gravemente enfermo desde tiempo atrás, ingresó también Celina en el Carmelo. Ese mismo año, por mandato de Paulina, Teresa empezó a escribir el relato de su vida, que tanta trascendencia iba a tener. En 1895 ingresó también en el Carmelo de Lisieux María Guérin, prima y amiga de infancia de Teresa. En 1896, poco después de que su hermana hubiera dejado de ser priora, Teresa sufrió el primer vómito de sangre, inicio de su dolorosa enfermedad. Siguió escribiendo su vida, obedeciendo a la nueva priora, a pesar de las fortísimas recaídas de los meses siguientes. Murió en la enfermería del convento, el 30 de septiembre de 1897. El manuscrito A, el más extenso, está dirigido a su hermana Paulina, el B, más breve, pero clave en su doctrina, a su hermana mayor María, y el C, que completa biográfica y doctrinalmente los otros, a la superiora María de Gonzaga. Sin embargo, como ella misma había intuido, la verdadera historia de Santa Teresita no había hecho más que comenzar. Al año siguiente apareció la primera edición de la Historia de un alma, que se difundió con gran rapidez, reeditándose y traduciéndose a muchos idiomas. Su proceso de beatificación y canonización batió todos los récords de velocidad de la época, y las ceremonias correspondientes, récords de asistencia. El influjo de sus escritos se extendió a todos los lugares y a todos los niveles, desde la gente más sencilla a los más eruditos teólogos. Su nombramiento como copatrona de las misiones tuvo un efecto multiplicador de su influjo en las iglesias más jóvenes. Su aún reciente nombramiento como doctora de la Iglesia ha confirmado la importancia de una doctrina sin la que no se entenderían muchos de los logros de la teología y la espiritualidad del siglo recién terminado, y potencia su proyección hacia el futuro. Junto a los 3 manuscritos autobiográficos que dieron lugar a la Historia de un alma, y que ahora se suelen presentar en su versión original por separado uno, la sugerente y rica enseñanza teresiana se encuentra también distribuida en sus cartas, 266, poesías, 54, oraciones, 21, en las últimas conversaciones, frases recogidas por sus hermanas y alguna otra monja, en sus últimos meses de vida, e incluso en las obras de teatro, 8, que compuso para distintas fiestas del Carmelo. En Santa Teresita todo es autobiográfico, todo es muy doctrinal y muy vivo al mismo tiempo, muy sobrenatural y muy humano y sencillo. Gran parte de su éxito e influjo está ahí, su personalidad, su misma forma de escribir y expresarse se corresponden armoniosamente con lo que enseña. Su forma de hacer teología, porque hace auténtica teología, sin pretenderlo, es eminentemente sapiencial, apenas hay discursos razonados, casi todos son intuiciones, y además expresadas en fórmulas sencillas, pero cada vez que se releen y meditan sus palabras se descubren en ellas nuevas profundidades insospechadas en la lectura anterior. Es consciente, además, de que está simplificando las formulaciones de la santidad y polemizando con buena parte de la literatura de su época, pero eso no hace sino motivarla más con enorme audacia. Otra de sus notas distintivas, a veces, cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de 1000 estorbos y 1000 trabas y circundada de una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto, cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Entonces todo me parece luminoso, una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos, la perfección me parece fácil, veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios.
dejando para las grandes almas y para los espíritus elevados esos brillantes libros que yo no puedo comprender, y menos aún poner en práctica. Me alegro de ser pequeña, pues solo los niños y los que se hacen como ellos serán admitidos al banquete celestial. Me alegro enormemente de que en el reino de Dios haya muchas moradas, porque si no hubiese más que esa cuya descripción y cuyo camino me parecen incomprensibles, yo no podría entrar en él. En efecto, la principal aportación de Santa Teresita fue la de abrir los caminos de la verdadera santidad a las almas pequeñas, pero no a base de construir una alternativa a la santidad clásica, una santidad pequeña o de mínimos, frente a una santidad grande o de máximos. No, ella piensa siempre en la santidad grande. Quiero ser una gran santa, porque es la única que hay, la única verdadera. La que es pequeña es ella y las cosas que puede hacer. Es entonces, al combinar ese gran deseo de santidad con su propia pequeñez, cuando sabe redescubrir algo que su época había prácticamente olvidado, donde está la verdadera esencia de la santidad, purificándola de tantos elementos secundarios que empañaban su imagen y dificultaban su consecución. Esa esencia está en el amor, por una parte, y por otra, en la humildad, en la capacidad de hacerse pequeño para que el único verdadero santificador pueda hacer su obra. Santa Teresita consigue así algo aparentemente paradójico: su caminito de infancia espiritual es el más asequible y, a la vez, el más directo y veloz para llevar a esa santidad grande. Algo que parece paradójico precisamente porque está penetrando directamente en lo más profundo del misterio de la santidad cristiana. Algunos de sus textos más conocidos lo expresan mejor que cualquier comentario. Usted, madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa. Pero, ay, cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna: el que sea pequeñito, que venga a mí. Piaro Ubi 9, 4. Y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamada, continué mi búsqueda, y he aquí lo que encontré: como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Y 66, 12-13. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso, no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. 3. Y el texto clave sobre el amor, lleno de esa audacia que le caracteriza y que demuestra lo bien que conoce el terreno que pisa: niña, sí, pero nada ingenua y muy madura. Al considerar el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos por San Pablo, o mejor dicho, quería reconocerme en todos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no le faltaría el más necesario, el más noble de todos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor era el que ponía en movimiento a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles no anunciarían ya el Evangelio, los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, en el exceso de mi alegría delirante, exclamé: oh, Jesús, amor mío. Por fin, he hallado mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi puesto en la Iglesia, y ese puesto, oh, Dios mío, vos mismo me lo habéis dado. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo, así mi sueño se verá realizado.
En estas ideas centrales se apoyan muchas otras enseñanzas revitalizantes de la vida espiritual que aquí podemos tan solo enumerar. En primer lugar, el valor santificador y apostólico de las cosas pequeñas, las cosas propias de los niños pequeñitos, cuando se viven con intensidad de amor, recoger un alfiler por amor puede convertir a un alma. ¡Qué gran misterio! Solo Jesús puede dar un valor tan grande a nuestras acciones. Amémosle, pues, con todas nuestras fuerzas. Después, como aprender a rezar con hondura, pero sin complicarse la vida, hago como los niños que no saben leer, le digo a Dios simplemente lo que quiero decirle, sin componer frases hermosas, y Él siempre me entiende. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. 6. Es decir, una oración de expresión sencilla, pero capaz de alcanzar los más altos vuelos místicos y contemplativos, como es propio de la santidad grande. La sugestiva presentación del amor divino y de su misericordia, con su audaz concepción del perdón de Dios que se adelanta a nuestras propias caídas, y del mérito visto como un agradar a Dios y ganarle por el corazón, para que no tenga en cuenta nuestras miserias, justamente como hacen los niños. Su profunda comprensión de la participación del alma en el misterio de la cruz, la forma en que llevó la dolorosa enfermedad de la que murió, las duras pruebas sufridas a raíz de la enfermedad de su padre, la verdadera noche oscura interior que hubo de superar, etc., fueron una demostración viva de que su caminito no es una simplonería, sino camino de santidad auténtica. Además, todo eso le ayudó a alcanzar una particular comprensión de ese misterio y, sobre todo, a mostrar cómo es posible hacer compatible una honda alegría, fruto de la unión íntima con Dios, con cualquier sufrimiento externo o interno, por cruel que sea. Análogamente, su proverbial optimismo y alegría, y la profunda comprensión de la misericordia divina se proyecta en su presentación de la muerte y de los novísimos en contraste radical con las oscurantistas imágenes e ideas de la época. Su visión de María Santísima también se beneficia poderosamente de todas estas ideas, al presentarla como un ser mucho más cercano y, normal, mucho más maternal y, por eso mismo, mucho más atrayente. Una vida y un mensaje, en definitiva, sumamente ilusionantes, que no cesa de abrir panoramas de santidad hasta a los más recalcitrantes. Estoy convencida de que, si por un imposible, encontrases un alma más débil y más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores, con tal de que ella se abandonase con confianza total a tu misericordia infinita. 7. Los protagonistas del cambio de siglo. La rápida y eficaz difusión de la experiencia y enseñanza de Santa Teresita fue la punta de lanza de un nuevo periodo particularmente rico en doctrina espiritual, prácticamente a caballo entre el siglo XIX y XX, periodo que corona y consolida las más modestas aportaciones de los decenios anteriores, y que está detrás de algunas de las nuevas perspectivas que se abrieron a la espiritualidad cristiana en pleno siglo XX, objeto del último capítulo de nuestra historia. Una vez más, debemos hacer una modesta selección de algunas figuras significativas. Sin salir de la orden carmelita, merece ser destacada otra joven religiosa francesa, la Beata Isabel de la Trinidad, 1880 a 1906, que nos ofrece otro itinerario personal de amor a Dios de aspecto sencillo, pero de profundo contenido y, unida a él, una atractiva y profunda doctrina espiritual centrada en el misterio de la Santísima Trinidad y en su presencia santificadora en el alma, vista sobre todo como intimidad de amor entre el alma y Dios, que habita en su centro. Así lo encontramos en sus escritos, Elevación a la Trinidad, El cielo en la tierra, Últimos ejercicios espirituales, Diario, Cartas, Poesías, Recuerdos. Además de la rica tradición mística carmelitana, influyen mucho en ella las obras de Ruysbrock. Como Santa Teresita, su espiritualidad tiene acentos universales, optimistas y renovadores. También carmelita y todavía más joven es la chilena Santa Teresa de los Andes, 1900 a 1920, el mejor ejemplo en la época, a mi entender, de la madurez teológico-espiritual que se había alcanzando ya en la Iglesia latinoamericana. En su diario y en sus cartas encontramos una sugerente combinación de vocación a la vida contemplativa religiosa, con una actividad apostólica juvenil, en la vida ordinaria, muy llamativa. Tan solo estuvo 11 meses en el convento, antes de morir. Digna heredera de Santa Teresita y la Beata Isabel,
destaca en su enseñanza la fuerza con que habla del amor de Dios por nosotros, el fuerte contraste entre la miseria humana, humildad, y la entrega de Dios al alma, moviendo así la respuesta generosa del cristiano. Lo refleja particularmente en el amor a la Eucaristía y a la Virgen. Destaca también el tono alegre y optimista de su espiritualidad, en el que no falta un sentido profundo y positivo de la cruz, y la fuerza apostólica de la vida interior. La italiana Santa Gemma Galgani, 1878 a 1903, por su parte, es la santa de la pasión, de la identificación con la cruz de Jesucristo, vivida tanto en lo ordinario como en dolorosas enfermedades, en los asaltos diabólicos y en los numerosos dones extraordinarios que Dios le concedió, incluidos los estigmas. Resulta clave en su experiencia su llamativa humildad, que confirma la autenticidad de todo ese mundo tan extraordinario en que vivió. Estuvo muy relacionada con los pasionistas, aunque no llegó a ingresar en la orden, como era su deseo. Su vida y su profunda doctrina está recogida en su autobiografía, parcial, Los éxtasis, impresionante colección de oraciones, y las cartas, todos, escritos muy personales, vivos, sencillos y desgarradores a la vez. Es importante también la biografía escrita por su director espiritual, el padre Germán de San Estanislao. Una experiencia singular, acompañada de algunas ideas innovadoras y sugerentes, muy valoradas en la teología espiritual contemporánea, es la de Beato Charles de Foucauld, 1858 a 1916. Su complejo itinerario personal alcanzó su punto culminante en el apostolado entre los bereberes musulmanes, a través del llamado testimonio silencioso, una imitación de la vida oculta de Jesús en Nazaret, buscando el poder santificante que se deriva de la mera presencia del Dios hecho hombre en el mundo y del testimonio del cristiano que vive y actúa en su nombre. Conservamos numerosas cartas y meditaciones suyas, así como la regla que escribió para una orden religiosa que no se constituyó hasta años después de su muerte, los Hermanitos y Hermanitas de Jesús. También ha surgido la Fraternidad Secular Carlos de Jesús, que ha contribuido a difundir su espíritu entre los laicos. Un autor espiritual de primera fila, que logró un excelente equilibrio entre profundidad teológica y enseñanza viva y práctica de la vida cristiana, fue el benedictino irlandés, abad en Bélgica, Beato Columba Maarmian, 1858 a 1923. Entre sus libros destaca la cuatrilogía Jesucristo, Vida del alma, Jesucristo en sus misterios, Jesucristo, ideal del monje, Jesucristo, ideal del sacerdote. En ellos desarrolla, en clave cristológica, los aspectos más importantes de la vida cristiana en general y su aplicación particular a las vocaciones monástica y sacerdotal, con una atención especial a la espiritualidad litúrgica, como buen benedictino. Otros dos monjes, trapenses en este caso, escribieron también libros espirituales de gran proyección, el canadiense Vital Leody, con los caminos de la oración mental y el santo abandono, 1919, y el francés Juan Bautista Chautard, 1858 a 1935, autor de El alma de todo apostolado. Protagonista, por su parte, de los nuevos impulsos dados a la espiritualidad sacerdotal en esos años fue el cardenal belga Desiré Mercier, 1851 a 1926, con sus iniciativas personales y sus libros, La vida interior, llamada a las almas sacerdotales, a mis seminaristas. Pone el acento, sobre todo, en los consejos evangélicos, pero vividos de una forma que considera propia del estado sacerdotal, y que se esfuerza por distinguir de la que corresponde a la vida religiosa. En el terreno de la acción apostólica, ya hemos indicado que las fundaciones e iniciativas continuaron creciendo en el paso del siglo XIX al XX, y con mayor universalidad geográfica. Ejemplos significativos son, entre otros, Santa Francisca Javiera Cabrini, 1850 a 1917, italiana afincada en Estados Unidos, patrona de los emigrantes y fundadora de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, de rápida extensión y gran influjo por toda América, el ecuatoriano San Miguel Febres Cordero, 1854 a 1910, hermano de las escuelas cristianas, excelente profesor y catequista, la beata Mary Ellen McKillop, 1842 a 1909, primera beata australiana, fundadora de las Hermanas de San José del Sagrado Corazón de Jesús, dedicadas a la enseñanza de niñas, San Luis Orione, 1872-1940, fundador de la pequeña obra de la Divina Providencia, también de rápida extensión, y siguiendo de cerca los pasos de San Juan Bosco,
Santa Ángela de la Cruz, 1846 a 1932, fundadora en España de las Hermanas de la Cruz, prototipo de intensa dedicación a los más necesitados, y el jesuita español San José María Rubio, 1864-1929. Excelente representante de la amplia e influyente labor de predicación y dirección espiritual llevada a cabo por muchos miembros de la Compañía de Jesús en esos años. Dada su significación cara a la espiritualidad del siglo XX, conviene destacar también el crecimiento de los modelos de santidad laical. Uno de los primeros laicos de esta época en alcanzar los altares fue el médico y profesor italiano San Giuseppe Moscati, 1880 a 1927, ejemplo de armonización entre ciencia y fe, entre otros aspectos importantes del apostolado secular. En un ambiente social muy diverso se santificó la beata Aniela Salava, 1881 a 1922, empleada del hogar polaca, que combinó un intenso y directo apostolado entre sus compañeras con una vida interior que alcanzó gran profundidad mística. Volviendo a Italia y a Nápoles, el abogado beato Bartolo Longo, 1841 a 1926, es, sobre todo, conocido por la promoción del santuario mariano de Pompeya y del rezo del Santo Rosario, pero desempeñó muchas otras tareas apostólicas, sobre todo entre los más pobres. Modelo de santidad infantil son los dos videntes de Fátima, 1917, ya beatificados, Francisco Marto, 1908 a 1919, y su hermana Jacinta, 1910 a 1920, que supieron responder con generosidad a los deseos de oración y penitencia de la Santísima Virgen, utilizando su ingenio infantil con encantadora sencillez, y llevar santamente las contradicciones sufridas a raíz de las apariciones y sus respectivas enfermedades mortales. Otro modelo de santidad infantil es la beata Laura Vicuña, 1891 a 1904, chilena emigrante en Argentina, que ofreció su vida por la conversión de su madre, gracia que efectivamente alcanzó durante su corta y grave enfermedad mortal. Y de santidad juvenil, el beato Pier Giorgio Frassati, 1901 a 1925, estudiante universitario, activo miembro de la Acción Católica, las Conferencias de San Vicente y la Congregación Mariana, además de ser terciario dominico. Mención aparte merece la ampliación del modelo martirial que supuso la canonización de la niña campesina italiana Santa María Goretti, 1890 a 1902, muerta por defender su castidad. En pocos años siguieron sus pasos otras niñas y jóvenes, como la polaca beata Carolina Kozka, 1898 a 1914, fallecida a manos de un soldado al inicio de la Primera Guerra Mundial, y las jóvenes italianas de Acción Católica beata Antonia Messina, 1919 a 1935, y beata Pierina Morosini, 1931 a 1957, trabajadora textil, también asesinadas por defender su virginidad. No podemos dejar de hacer referencia también a los romanos pontífices León XIII, Papa entre 1878 y 1903, y, sobre todo, San Pío X, 1903 a 1914, cuyo impulso magisterial fue decisivo en muchos aspectos de la vida espiritual de la época. Basta pensar en la importancia práctica de los decretos sobre la comunión frecuente y la primera comunión de los niños, si la acción divina es la verdadera santificadora de las almas, el simple hecho de que los cristianos empezaran a comulgar antes, y a comulgar mucho más, supuso un crecimiento espiritual en millones de almas, imposible de calibrar pero, sin duda, impresionante, y muy influyente en tantos otros aspectos de la vida cristiana de la época. Además, hubo otras intervenciones papales muy fructíferas en el fomento de la piedad mariana, la devoción al Sagrado Corazón, la espiritualidad sacerdotal, la renovación litúrgica, etc. También fue importante para la vida espiritual el frenazo dado por León XIII al americanismo, y por San Pío X al modernismo, dos planteamientos doctrinales de amplio espectro que podían haber tenido un notable influjo negativo práctico, que de hecho no llegó a cuajar.